Los diputados de oposición cuestionaron las cifras macroeconómicas presentadas en el plenario por el presidente del Banco Central, Roger Madrigal. ¿Puede el Banco Central asegurarle al país que no están ingresando dólares de actividad ilegal que incidan en el tipo de cambio? Sí, primero tenemos que tomar en cuenta que todos los dólares que compra el Banco Central pasan por el sistema financiero. El sistema financiero tiene normas muy estrictas sobre el origen de los fondos. Entonces, lo que el Banco Central logró determinar es la coherencia, ¿verdad?, de esos recursos, cuáles son las actividades que son generadores de dólares, cuáles son las actividades que demandan dólares, y entonces se pudo ubicar con bastante coherencia cuáles son las partes superavitarias de la economía en materia de moneda extranjera. Un 54% de los costarricenses considera que la economía nacional estará peor en el 2025, el 42% opina que seguirá igual y solo un 5% proyecta un panorama mejor. Otro elemento, el costo de la canasta básica ha aumentado un 30% en los últimos 2 años y quienes más sufren estas decisiones son las familias con menos ingresos, según datos del INEC. Según la OCDE, somos el tercer país con una inflación de alimentos más cara del mundo, un 40% por encima del promedio de la OCDE. Usted comprenderá, don Roger, y esto lo entiende cualquier ciudadano o ciudadana, que una cosa es que a uno le digan que la inflación fue inferior al 1% en el año 2024 y otra cosa es ir a comprar los alimentos semana a semana, porque no se sintió eso. Y usted nos daba un dato muy importante allí en pantalla, y es que si se mide el aumento generalizado de los precios en estricto en alimentos, subieron un 6,7%. Un 6,7%, don Roger. Yo quisiera que usted pueda ahondar respecto, en primer lugar, a las causas que el Banco Central identifica respecto a ese crecimiento, y por eso es que la gente claramente se topa a la hora de ir al súper, que las cosas están más caras. Sí, los alimentos, la inflación de alimentos la identificamos básicamente con lo que se denomina un choque de oferta por todos los problemas de clima que tuvimos al final del año. Son cultivos, hortalizas, y algunas verduras, algunos tubérculos de ciclo corto. Entonces lo vimos en las papas, en el tomate, en la remolacha, en fin, ahí hay una lista de productos. El Banco Central no tiene instrumentos de política para atacar un problema de oferta. En estos días han empezado a circular rumores de que usted también pretende renunciar a la presidencia del Banco Central para meterse en temas políticos, con partidos políticos relacionados con jaguares y esas cosas. Yo quisiera saber si eso es cierto o no es cierto, ya que usted está aquí parado enfrente de la Asamblea Legislativa para que zanjemos eso de una vez. Tal vez me responde eso de primera instancia. Definitivamente no, creo que es más obvio y no tengo habilidades políticas. No, es que lo curioso es que usted más bien se comporta en función de la relación con gobierno más como una extensión del Ministerio de Hacienda que como un presidente de Banco Central completamente independiente. Y eso se lo ha reclamado todo el mundo, esa cercanía con el gobierno y esa pérdida aparente de independencia del Banco Central es algo en lo que todo el mundo coincide. Ha aumentado la tasa de empleo, a lo cual usted le dice, lo que ha ocurrido es que se ha reducido la tasa de empleo, de desempleo, perdón. Entonces la diputada le dice, básicamente, que más gente tiene empleo. Esa aseveración no es correcta, no necesariamente porque una persona hoy no tenga trabajo, decide dejar de buscar y ahí es donde baja la tasa de desempleo. Entonces me gustaría que generara una explicación clara con respecto, ¿ha aumentado entonces la tasa de empleo? Sin necesidad de que me diga que la tasa de desempleo más bien bajó. Tendría que revisar concretamente porque son bases distintas para la tasa de desempleo y tasa de desempleo. Pero en su concepción. Pero lo que le puedo decir es que la tasa de desempleo baja en un contexto que la tasa de participación y de ocupación aumentan. Entonces la idea de que la gente deja de buscar trabajo no se cumple con esos datos. Pero también la tasa de no participación ha aumentado en Costa Rica, más de 62,000 personas según el INEC. Por su parte, Daniel Vargas del oficialismo resaltó las cifras expuestas por Madrigal y el manejo de la apreciación del colón. Y gracias por presentarnos una vez más números que nos halagan, porque me parece que eso es lo que hoy estamos viendo acá, números que nos hacen
saber que vamos por el camino correcto y que el país está teniendo un desempeño mucho mejor. Don Roger, respecto del Colón, vamos a ver, ¿usted considera que cumplió el Banco Central con el mandato de proveerle estabilidad? Definitivamente sí, en ambos sentidos, en la estabilidad interna, una inflación baja y estable, y la estabilidad externa con la apreciación del colón, que es un resultado de la economía, no es algo que el banco se ha propuesto, simplemente ha dejado que los mercados funcionen, y por otro lado, el desequilibrio externo cada vez más pequeño y financiable con recursos de largo plazo. Y don Roger, desde la perspectiva de la estabilidad externa de la moneda, ¿qué nos podría decir? Sí, es precisamente eso, que el déficit de cuenta corriente cada vez más pequeño y financiable con recursos de largo plazo con inversión directa. La oposición criticó lo expuesto por Marigal relacionado al poder adquisitivo de los costarricenses.